Y las conversaciones que mantuvieron Miguel y Fran Galeano junto a Sebastián Marcera y varios otros integrantes de su organización criminal mantienen en vilo, en este caso a la misma Senad. El que aparece como presunto cómplice de la organización es Mauro Antonio Ruiz Díaz Vallejos, quien en el 2020 fuera director de inteligencia técnica, dependencia encargada de las escuchas telefónicas a los narcotraficantes. Cuando Jalil Rachid asumió en la Senad, el funcionario fue comisionado a la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico de la Cámara de Diputados. Y luego de conocerse que Tío Rico tenía un infiltrado en la DIT, el presidente de diputados dejó sin efecto el comisionamiento de Ruiz Díaz. Tenemos el documento justamente que deja sin efecto este comisionamiento, la resolución 1785, firmado por Raúl Latorre. Dejar sin efecto el comisionamiento temporal, dice, de prefecto Mauro Antonio Ruiz Díaz Vallejo. Y la pregunta es la siguiente: ¿quién pidió por el comisionamiento de este funcionario a la Cámara de Diputados? Es una pregunta que tiene que tener respuesta. Pero escuchemos lo que decía el presidente de diputados. Yo voy a ser muy claro. Yo no voy a tolerar ningún tipo de asociación con el narcotráfico, con el crimen organizado por parte de los funcionarios de la Cámara. Entonces he tomado una determinación y de hecho es la primera determinación administrativa que tomé, es finalizar su comisionamiento, que vuelva a su institución de origen, que dé las explicaciones pertinentes a su institución y a la justicia, pero él ya no forma parte de la Cámara de Diputados. ¿En qué lugar estaba él? Él estaba cumpliendo funciones en la comisión, según reportaron, en la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico. Está confirmado que los narcotraficantes fueron alertados en numerosísimas ocasiones. Filtraciones que se confirman en la serie de conversaciones mantenidas por Miguel y Fran Galeano, alias Tío Rico. Esta fotografía corresponde precisamente a Mauro Ruiz Díaz. Y fíjense en esta conversación, en una de las tantas conversaciones mantenidas por Miguel y Fran Galeano. Tenemos el documento. Bueno, en esa conversación, Miguel y Fran Galeano hacía referencia a una conversación de carpeta identificada. Dice, conversación de Miguel y Fran Galeano, MI, con un número no identificado en aquel entonces. Y sigue diciendo este relato. El 13 de febrero del 2021, Miguel y Fran le envió fotografías del procedimiento realizado por la Fiscalía y la Oficina Regional de la Senat. 13 de febrero del 2021. El interlocutor desconocido le preguntó quiénes estaban allí y Miguel le respondió. Presten atención a la respuesta de Miguel y Fran. Solo Pescado y Miyagi, sabíamos que algo iba a pasar. Ya bocinaron por suerte, ya bocinaron por suerte. ¿Qué más? El interlocutor le respondió, menos mal que vos ya sabía, amigo. Y después dice, asimismo Miguel le envió una foto y el interlocutor le respondió, hangar de Eleuterio. Por su parte Miguel le contestó, por suerte no encontraron. ¿Y qué es lo que encontraron? ¿De qué se trataba ese operativo del 13 de febrero del 2021? Operativo San Valentín. Día previo al Día de los Enamorados, San Valentín. Tenemos imágenes incluso de aquel operativo ejecutado en Bahía Negra por la Senad. ¿Qué se encontraron? Un hangar totalmente ya vacío, una pista que según los intervinientes podía operar en horas de la noche incluso, porque encontraron luces, bidones con naftas de aviación, pero ya estaba vacío. Mauro Ruiz Díaz es el agente que ahora está en la mira. Agente de la Senat tiene que volver a la Secretaría Nacional Antidrogas. En el 2006, desde el 2006, es agente antidrogas y hasta el 2022 venía dando unos 7.200.000 guaraníes, luego su salario subió a 19.370.000. Incluso cuentan que ya fue denunciado en su momento ante su jefe, Hugo Vera, años atrás, en un operativo muy conocido también, pero de esa investigación interna salió limpio. Y desde el 2017, según el propio Jalil Rachid, estaba al frente de inteligencia de la Senat.
Bueno, y Mauro Ruiz Díaz, al formar parte y al ser funcionario de la Senat, pero comisionado nada más y nada menos que a esta comisión de lucha contra el narcotráfico en la Cámara de Diputados, uno se pregunta, ¿pero cómo es que llegó de filtrar datos de varios operativos a estar nada más y nada menos que como funcionario en el Congreso Nacional? Desde la oposición en diputados están pidiendo fervientemente que salga a aclarar el presidente de la Cámara, Raúl Latorre, quién fue el que le solicitó este comisionamiento para esta persona. Escuchamos lo que decía el diputado Raúl Benítez. Habría que preguntar al ministro cuáles son los antecedentes dentro de la institución. Y cuando digo los antecedentes no me refiero solamente a lo que salta hoy en la carpeta fiscal. Me refiero también a si existió algún sumario, por ejemplo, o si ya había luego indicios de que él puede estar vinculado en filtraciones dentro de la institución. Y si en esos antecedentes ya figuraba Mauro Ruiz Díaz como un posible asociado del crimen organizado dentro de la estructura de la Senat, y él aceptó el comisionamiento sin informar a la institución, en este caso la Cámara de Diputados, estamos hablando de un hecho gravísimo. Para mí hay que llegar al fondo de quién fue el que pidió por este funcionario y por qué pidió. Las funciones tienen que estar claras de este funcionario. No puede ser que nos quedemos solamente con un lavado de manos, sino que nosotros, y esto no es solamente la ciudadanía, nosotros los diputados queremos saber qué funciones cumplía este funcionario en la Cámara, qué hacía. ¿Por qué una persona que tiene una experiencia en investigación, en escuchas telefónicas, que tiene vínculos con el crimen organizado, está dentro de la estructura de funcionarios de la Cámara de Diputados? ¿Qué investigaba? ¿Investigaba afuera o investigaba adentro? Y Mauro Ruiz Díaz, el director de inteligencia técnica de la Senat, descomisionado ahora de la Cámara de Diputados, ocupaba el cargo desde la administración de Zuly Rolón. El actual ministro de la Senat, Khalil Rachid, confirmó que otra dependencia también había denunciado filtraciones. El ministro de la Senat, Khalil Rachid, informó que Mauro Ruiz Díaz forma parte de la Senat desde el 22 de mayo del 2017, en tiempos del coronel Hugo Vera. En el 2019 fue nombrado en la Dirección de Inteligencia como segundo del agente especial Juan Jara, ya en la administración del exministro Arnaldo Yucio. Al pasar al Ministerio del Interior, su persona de confianza en la entidad antidrogas, Zuly Rolón, pasó a ocupar su cargo. Así que la misma pone a Mauro a la cabeza del DIT, manejando así información sensible. Es así que en medio de los escándalos por filtraciones en el caso de Ultranza, el jefe de la Unidad Sensible de Investigación SIU-Senat, Daniel Fernández, a cargo de la operación más grande de nuestro país, realizó un acto inédito en la institución. Siempre estuvo vinculado, ligado al área de inteligencia, hasta llegar a la al máximo cargo, que es el director general de inteligencia, en donde todas las demás unidades tienen una subordinación y dependencia a esta dirección. Él ya era funcionario antes que Arnaldo Yucio asuma como ministro. Sí, él es funcionario, tiene, creo yo, 15 o 20 años de antigüedad acá en la Senat. En el Ministerio Público ora una denuncia que los antecedentes de estas filtraciones fueron remitidos al Ministerio Público por la Unidad Sensible de la Senat SIU, directamente por ellos, al Ministerio Público. Se tendría que investigar y a cargo ya de un fiscal desde el 2022. Ese informe es remitido directamente por esta unidad. Pasa por la máxima autoridad, sino que se remite directamente. Ella ya era ministra, fue un Teo Blanca. El conducto correspondiente administrativo es remitir primeramente esos antecedentes, ese informe, a la máxima autoridad y la máxima autoridad al Ministerio Público. Fíjate que es una cuestión grave. Agentes especiales de la Senat denunciando filtraciones por parte de también agentes especiales de la Senat. Es demasiado grave. Según el ministro de la Senat, cuando él asume la cartera, fue necesaria una reestructuración. El esquema de protección era muy grande. Las informaciones que se pasaban eran justamente para que trabajen libremente. De haber filtraciones en otros casos, vamos a ver, ¿verdad? Pero ya todo depende del Ministerio Público, que requiere los informes pertinentes y que vaya acumulando y sumando elementos de prueba. Pero es
es categórico que trabajaban con un respaldo y una protección acá desde la Senat. La reposición de Mauro Ruiz Díaz no significa posibles nuevas fugas de información, según aseguró el ministro Rachid, pues no volverá a ocupar puestos de confianza. ¿Ya llegó a la Senat? No tengo ni idea, pues es una cuestión que se maneja en la Dirección de Talento Humano. Seguramente va a tener que llegar en algún momento, ¿verdad? ¿Qué va a pasar de él? Él va a seguir siendo funcionario de la Senat, él es un agente especial. En caso de ser sometido a un sumario administrativo, esto se supedita, se suspende a la resulta de un proceso penal, de un eventual proceso penal.